Buenos días, soy Nieves Rojo, decana de la Facultad de Psicología y tengo el placer de presentar este webinar que se ha realizado gracias al apoyo de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. El interés de este webinar tiene múltiples facetas. En principio, estamos en una época en la que la cantidad de información que recibimos es tan grande que a veces nos puede costar distinguir entre lo que es relevante y lo que no, lo que es verdadero y lo que no. Y si esto es verdad en relación con la información que encontramos escrita, se hace mucho más relevante, mucho más importante cuando estamos intentando interpretar datos. Datos que están al acceso de todo el mundo, pero que de vez en cuando es preciso que alguien venga a darles un contexto, a darles un marco. Y en este sentido, este es uno de los objetivos fundamentales de este seminario. Un seminario que tiene como título «Sabemos cuántos positivos en COVID-19 hay cada día en Madrid», y donde vamos a comprobar, más que estudiar, los retrasos en la notificación. Este webinar se hace a instancias del Departamento de Psicobiología y Metodología en las Ciencias del Comportamiento y por iniciativa de uno de sus profesores, el catedrático Miguel Ángel García Pérez. Para presentarles a este profesor, quiero dar la palabra a la directora del departamento, la profesora Trinidad Ruiz Gallego. Profesora. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que espero que sea del interés de todos porque, como ha dicho la decana, trata uno de los temas más relevantes actualmente y que, por desgracia, nos han tenido ocupados y, sobre todo, preocupados desde hace ya casi un año, la COVID-19. Lógicamente, son los aspectos médicos los que de alguna forma más interés han suscitado en todos nosotros y en la comunidad científica. Aspectos sobre el coronavirus, cómo se contagia, cómo afecta de forma diferencial a los pacientes en función de las patologías o si hay medicación que pueda paliar el efecto del virus, etcétera. Sin embargo, hay otros muchos aspectos que también han tenido mucha repercusión y que han sido de interés no solo para los científicos, sino para la comunidad en general, que son aspectos más relacionados con la epidemiología. Muchos de nosotros hemos estado consultando durante todo este tiempo con algunos índices que, mientras antes eran desconocidos para el público en general, ahora pues son casi conocidos por todos, como puede ser la tasa de incidencia del virus, como puede ser la tasa de positividad o la sensibilidad y especificidad. Pues la recogida de todos estos datos, su organización y su comunicación han sido aportados con mayor o menor acierto por los distintos organismos oficiales. En este sentido, este sería el tema central de la conferencia que nos ofrece el doctor Miguel Ángel García Pérez. Como directora del Departamento de Psicobiología y Metodología de la Ciencia del Comportamiento, es para mí un placer presentarles a este profesor. Este profesor es catedrático en el departamento, catedrático de psicometría, en concreto del área de metodología de la ciencia del comportamiento. Se trata de un profesor con un extenso y excelente currículum investigador, con numerosos proyectos, tanto en el ámbito de nacionales como internacionales, y con una gran cantidad de publicaciones en las revistas más prestigiosas y más relevantes del área. Muchas gracias a todos por su asistencia y, sin más, te doy otra vez la palabra a Nieves. Pues ya sin más, voy a dar la palabra al profesor Miguel Ángel García Pérez y comentarles que lleva puesta la mascarilla porque este seminario se está, por supuesto, retransmitiendo en streaming
gracias a la Fundación General Complutense, pero está también realizándose de forma presencial en una de nuestras aulas de la Facultad de Psicología. Profesor García Pérez, es suya la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Llevo mascarilla por la que la llevo, pero me alegro de llevarla para que no se me vea que me he puesto colorado por la presentación. Quiero dar un poco de contexto a la razón de esta charla en principio. Estaba concebida como una actividad formativa para estudiantes de la Facultad de Psicología. En primer curso del grado en Psicología hay una asignatura básica sobre métodos de investigación y el contenido de esta charla encaja muy bien para ilustrar uno de esos métodos que son los estudios de casos de los que hablaré enseguida. Pero pronto podría haber sido un ejemplo de clase, una clase un poco larga. Pero al ver qué cariz estaba tomando el estudio, la idea se amplió para presentarlo de forma más general a todos los estudiantes de la Facultad de Psicología en uno de los espacios que hay dedicados para ello en el horario. Y luego, a la vista de los resultados, y que los resultados tenían interés público general, pues se optó por tratar de darle este otro formato y con la colaboración de las autoridades y los técnicos de la Facultad de Psicología y de la Fundación General de la Universidad Complutense, pues ha sido posible y aquí estamos. De todos modos, no quiero renunciar al propósito inicial que consistía en incluir en esta charla referencias a las fases del proceso de investigación, a los requisitos para una investigación rigurosa y a las condiciones para que la comunicación de los resultados sea precisa y replicable. Precisa quiere decir que no se extraigan más conclusiones que las que los datos permiten, y replicable que todo esté descrito de una manera suficientemente clara, qué se ha hecho y cómo se ha hecho para que cualquiera que le apetezca pueda repetir el estudio con estos mismos datos o de cualquier otra manera. Claro, los que tenéis ya una formación con la que esto os parecerá un poco trivial, os pido que tengáis en mente a los estudiantes a los que también me estoy dirigiendo y que no han oído hablar nunca de nada de esto. Y voy a empezar con el primer guiño para los estudiantes. He hablado de estudios de casos. El estudio de casos es un término de la jerga de los investigadores, pero el significado es bastante literal. Son estudios descriptivos en los que se recoge toda la información que se pueda del caso que se estudia para conocerlo mejor e idealmente comprenderlo también mejor y posiblemente tomar alguna medida o alguna actuación, porque un estudio de casos no se hace generalmente de forma arbitraria, sino porque hay una razón práctica para hacerlo. Un caso no es más que un nombre genérico para referirse a aquello que se estudia. Puede ser una persona física, un paciente que tiene una sintomatología compleja y que hay que conocer en detalle antes de implementar una intervención terapéutica. Puede ser una unidad familiar disfuncional o un grupo disfuncional cuyas interacciones entre los miembros hay que entender también y hay que escribir para poder intervenir de alguna manera. Y un caso puede ser también un proceso, que es de lo que vamos a hablar aquí, el proceso de notificación de casos positivos en COVID. Pero no hay que confundirse, lo que estoy estudiando es el caso que estoy estudiando es el proceso de notificación, no los casos de COVID, por mucho que el término caso aparezca ahí también. Para estudiar personas físicas o grupos uno puede interactuar con ellos directamente, pero en un proceso es muy difícil de interactuar, difícilmente se tiene acceso al proceso que uno quiere estudiar y la única manera de hacerlo es a través de sus manifestaciones. Y ya después de estos preliminares, este estudio de casos que voy a presentar me lleva a la respuesta a la pregunta que da título a esta charla. Y si queréis la respuesta corta, que veréis por qué es esa enseguida, la respuesta corta es que no lo sabemos. Y no estoy hablando de que
Intuimos que hay muchos otros casos que no se han podido detectar y se podrían estimar su número con un modelo teórico y bla, 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 sino que estoy estudiando el caso de la notificación, así que me voy a limitar a los casos notificados. Y lo que digo es que no sabemos cuántos casos hay, ni siquiera entre los notificados. Desde luego creemos saber cuántos casos ha habido cada día, porque todos los días en los medios de comunicación se nos dice cuántos casos hubo el día anterior, pero hay indicios, aunque ya cada vez menos en los medios de comunicación, de que eso no es la imagen completa. Hay indicios de que el dato que se queda cada día no es más que un avance provisional que habrá que corregir y de cuya corrección no se habla nunca. He dicho que me voy a referir exclusivamente a los casos notificados, así que lo que voy a mostrar es de dónde vienen los datos que he utilizado. Son los informes que publica diariamente la Comunidad de Madrid. Esta es la página principal de la Comunidad de Madrid. Para encontrar datos sobre coronavirus no tengo que ir muy lejos, basta con pinchar aquí, cambio de pantalla, y en este menú de aquí de la izquierda, esto simplemente me desplaza a unas partes u otras de la página. Si pincho en situación epidemiológica actual, me encuentro con este informe de situación del 15 de diciembre. Este es el que salió ayer por la tarde, pero veo aquí abajo que hay informes anteriores del mes de diciembre y que hay de otros meses, noviembre hasta abril, y que en abril el primero de ellos es de mayo. Aquí están todos los datos que publica la Comunidad de Madrid sobre esto. Si pincho en el informe de la situación actual del, bueno, el 22 de abril, estos informes en esta época tenían este aspecto, simplemente una página en la que se indicaba cuáles son los positivos totales de ese día y el total acumulado. Y estos informes son así hasta el 12 de mayo. Aunque ya en el del 12 de mayo se había empezado a distinguir entre casos de las últimas horas, de las últimas 24 horas y casos notificados con retraso. A partir del 13 de mayo los informes tienen otro formato, son más amplios y eso lo vamos a ver aquí en el de ayer. En la primera página aparece 826 como el número de casos que hubo el día anterior, las últimas 24 horas, o sea, el 14 de diciembre, pero aquí aparecen también 2.093 casos en total incorporados, de los que estos 826 no son nada más que un número pequeño, y quedan 1.267 todavía, que son de días anteriores. Y la pregunta es de qué día es cada uno. Sabemos que esto no es preocupante en el sentido de que hay razones para pensar que todos los casos no se van a notificar inmediatamente. Algunos se notificarán con un poco de retraso, pues porque no da tiempo a analizar las muestras, o porque no da tiempo a incorporar los resultados en las bases de datos, o por la razón que sea, pero idealmente esos retrasos de notificación se corrigen en 2 o 3 días, y al cabo de 2 o 3 días ya sabemos definitivamente cuál es el número de casos que ha habido ese día. Aunque la prensa no vuelve a hablar de ello porque ya el dato más urgente para conocer es el del día siguiente. Así que lo que voy a tratar de identificar es de dónde son esos casos. Pues no sé identificar estos en concreto, pero si pensamos en que efectivamente son 2 o 3 días lo que se tarda en notificar y del día 14 de diciembre hubo 826 y los otros 1.267 que faltan son de los 2 o 3 días anteriores, eso cambia radicalmente las cifras que habíamos conocido en los días anteriores. Y no se vuelve a hablar de ellas, claro. Bueno, en cualquier caso, dije que este informe era más amplio. A esto sigue una tabla en la que para cada día, desde el 25 de febrero hasta el día de la fecha del informe, aparece la cifra más acumulada de que se dispone en el momento del informe de los casos que hubo en cada uno de esos días. Así que aquí, al final de esta tabla, vemos los 826 que se ha dicho en la página de antes que hubo el día 14. Y los otros 1.267 están incorporados en esa tabla ya, pero hay que buscarlos.
Si miramos, por no ir demasiado lejos, el día 13 de diciembre, o sea, el día inmediatamente anterior, aquí en esta tabla, con datos ya actualizados, se dice que hubo 177. Si me voy al informe del día anterior, que es el del 14 de diciembre, los de ese día eran 152, la primera cifra que se dio de ese día, la cifra provisional. Ahora sabemos, un día después, que eran 177. Así que hemos encontrado 25, y solo 25 de estos 1.267 que todavía están repartidos por toda la tabla. Si hay 25 en un día y va a andar la cosa por ahí para todos los días, probablemente la dispersión de estos casos retrasados es enorme. Y eso indica algo sobre cómo es el proceso de notificación. Y es lo que voy a hacer. Pero claro, mirar estas tablas de la manera en que lo he hecho aquí, me fijo en una, cojo un día, me voy a la tabla del día anterior, esto es una locura. Así me tengo que organizar un poco para tratar de hacer esto de manera que no me haga desistir a la primera. Y en términos técnicos, estoy describiendo el método que voy a utilizar para mi estudio de casos. Lo que voy a hacer es descargar todos los datos que hay en cada uno de estos informes, en cada una de las tablas de cada uno de estos informes. Son 200 y pico, pero esto no se tarda tanto a nada que se organice. Y los voy a colocar en un casillero de ese estilo. Pensad que ahí no debía tener los datos. Pensad en esto como una hoja de Excel o lo que quiera pensar cada uno. No es nada más que un casillero en el que tengo todos los meses del año desde febrero hasta diciembre. Las casillas grandes que vemos son para los meses. Están subdivididas a su vez en todas las casillas que hace falta para cada uno de los días. En las columnas tengo la fecha del informe. Cada informe de estos que publica la Comunidad de Madrid tiene una fecha y cada informe tiene una tabla referida a días a los que se atribuyen los casos positivos. Así que empezando por orden, me voy al informe del 13 de mayo, que es el primero de este tipo que salió, recojo los datos y los coloco en la columna del 13 de mayo, desde las filas que corresponden al 25 de febrero hasta el 12 de mayo, que es el último día que sale aquí. Y lo que hay aquí en gris son realmente números, aunque son tan pequeños que no los puedo ver. Cojo el informe del día 14 y lo coloco al lado, y aquí voy a tener datos actualizados de todos esos días y además al final el dato más reciente del último día, y así uno detrás de otro hasta que termino teniendo esta tabla llena con todos los datos que hay en todos estos informes. Y aquí ya los puedo mirar con más facilidad. Hay columnas en blanco porque durante algunos meses la Comunidad de Madrid no publicaba informes los sábados ni los domingos. Así que el primer dato que se daba del viernes y del sábado aparecía junto con el del domingo en el informe del lunes siguiente. Y luego esta oreja que sale aquí es porque hay un par de informes en los que se atribuía un caso al 15 de febrero y luego desapareció. He puesto todo gris para que se vea, porque si solo pongo las casillas estas de aquí del 15 de febrero apenas se podrían ver. Pero no hay datos en todos estos días. Ya digo, es un solo caso, el 15 de febrero, que estuvo 2 días en las tablas y luego desapareció. Pues ahí está todo lo que voy a querer mirar. Pero voy a usar colores, como cada día del año aparece por primera vez en algún informe, voy a marcar esos días en rojo. Todos estos días, del 25 de febrero al 12 de mayo, aparecieron por primera vez en algún informe, juntos el 13 de mayo. Y los demás, pues con las excepciones estas de los viernes y los sábados, el dato de cada día aparece en el informe del día siguiente. Y todos estos datos en los sucesivos informes se van actualizando hasta que llegamos al último de ayer. Bueno, dentro de esta tarde habrá otro que será el último y esos los voy a marcar en azul. Y aquí ya puedo coger cualquier día que me interese, o sea, cualquier fila y recorrerla de izquierda a derecha, digamos esa, recorrerla de izquierda a derecha para ver qué números me encuentro y hacerme una idea. La idea que puede hacerme de ver una lista de 200 y pico números y luego a lo mejor cambiar de día. Esto no es buen método, mirar números no es buen método, pero lo primero vamos a echarles un vistazo. Voy a ampliar esta esquinita de aquí, no vamos a ver prácticamente nada de todo esto, pero voy a ampliar esta esquinita para ver qué es lo que hay. Esta es lo que tenía marcado en rojo, esto es en gris y aquí después de muchas columnas, aquí están los datos, las últimas actualizaciones de los números de casos de cada uno de estos días que salieron ayer. Cuando miro los números, en esta parte esto es lo que me encuentro. Y si os dejáis llevar,
por el 12 de mayo. Primero se dijo que había 75 y eso es lo que salió en los medios. Al día siguiente lo que salió en los medios es que había 88, pero no que lo de ayer se había modificado a 206 y al día siguiente se modificó a 226 y luego 230 y luego 233 y todavía vamos por el 17 de mayo. Quedan muchos días hasta el 15 de diciembre y estos números son los que me hablan del proceso de notificación, de la agilidad. Pero no vamos a ver números así tampoco porque es más fácil y más cómodo hacer una representación gráfica. Lo que voy a hacer es en otra gráfica, en el eje horizontal voy a poner la fecha del informe. En el eje vertical va a ser el número de casos que hay para el día que haya elegido en ese informe. Y voy a ver entonces una línea vertical que es cuántos casos, los 75 estos de aquí, otra línea gris al lado con los 206 y otra línea al lado, bueno, ya no me acuerdo, hasta la última línea que tiene la cifra más actualizada de casos que hubo el 12 de mayo. La gráfica va a ser de este estilo, que estamos hablando aquí solo de casos atribuidos al 12 de mayo de 2020 en función de cuándo se da la cifra. Así que de la fecha del informe. Y aquí voy a tener la altura de la línea, va a ser el número de casos. He marcado, bueno, primero, las marcas que tengan el eje horizontal están a día 1 de cada mes. Así que esto es el 1 de marzo y todos los días de marzo, el 1 de abril y así sucesivamente. Y he puesto aquí unas fechas señaladas. El 14 de marzo es cuando se declaró el estado de alarma por primera vez, que se fue prorrogando unas cuantas veces. El 4 de mayo es cuando empezó la desescalada, con aquellas fases de 14 días de duración por las que se avanzaba, si la evaluación de lo que había pasado en los 14 días anteriores estaba suficientemente bien para probar. El 21 de junio es cuando decae el estado de alarma y entramos a la nueva normalidad. Cada uno desde la fase a la que hubiera llegado en el periodo anterior. Y este 13 de mayo que pongo aquí es solamente la indicación de la fecha en la que empieza la Comunidad de Madrid a publicar informes de este estilo. Así que los datos, los casos atribuidos al 12 de mayo han evolucionado de esta manera. Habíamos visto este 75 aquí, luego un 206, luego un 226, no me acuerdo muy bien. Durante un tiempo se mantiene por ahí. Pero llega a finales de junio y empiezan a aparecer casos del 12 de mayo y no dejan de aparecer, incluso en el informe de ayer aparecían casos del 12 de mayo. Y en los de los días anteriores de este mes también. ¿Sabemos cuántos casos ha habido cada día en Madrid? Pues para el 12 de mayo parece que todavía no. Porque aquí no hay ningún indicio de que hayamos llegado ya a la cifra definitiva. Llamo definitiva en el sentido de que una vez que se ha hecho eso, ya por muchos días que pasen ya no se vuelve a... No digo que se vaya a cambiar, digo que no aparece ninguno más. Han pasado 7 meses desde entonces. Y lo único que sabemos es que por lo menos hubo 618 casos el 12 de mayo. O sea, más de 8 veces más de lo que se dijo inicialmente. El 12 de mayo es un día en el que estábamos 8 días después del inicio de la desescalada. Estábamos en fase 0, trabajando y haciendo deberes para poder pasar a la fase 1 una semana después. El 12 de junio, voy a ir de mes en mes. El 12 de junio estábamos a punto de acabar ya el estado de alarma. En Madrid estábamos en fase 2, se había renunciado a pedir el paso a la fase 3, porque el fin del estado de alarma estaba a la vuelta de la esquina y el verano también. O sea que lo que voy a hacer ahora es mirar a la fila del 12 de junio, lo que me encuentres. Claro, cuanto más avanza en el tiempo, más corta es la progresión. Pues bueno, pues esto es lo que hay para el 12 de junio. Lo primero que se dijo en el informe del día 13 es que había 73 casos. Durante unos días se incrementa el número de casos. Lo que hemos entendido, lo que creíamos que tenían que ser los retrasos de notificación, que es que en 2 o 3 días, la cifra primera es definitiva, en 2 o 3 días se corrige, y este se corrige y queda más o menos por ahí, pero otra vez al cabo de mes y medio empiezan a aparecer casos nuevos, empiezan a aparecer casos que eran del 12 de junio hasta el punto de que incluso ayer y estos días de este mes han seguido apareciendo. Y estamos hablando de un día de hace 6 meses. Otra vez, se dijo 73 al principio, lo que sabemos hoy es que es por lo menos 519, que es 7 veces más de lo que se había dicho.
Y el 12 de julio me vengo aquí, el 12 de julio era domingo. Los domingos ya sabéis que, bueno, yo no tengo constancia, pero hemos oído que los domingos se hacen menos pruebas. Los fines de semana se hacen menos pruebas, así que los fines de semana hay menos casos y en algunos medios se alegran mucho cuando los domingos bajan los contagios y luego se deprimen mucho cuando los lunes vuelven a subir. Pero este 12 de julio era un domingo y lo primero que se dijo es que había 11 casos. Otra vez, al principio sube un poco, se queda ahí unas cuantas semanas y luego empiezan a emerger los casos del 12 de julio. Hasta que, a día de hoy, sabemos que por lo menos 78. O sea, 7 veces más de lo que se había dicho. Claro, esto lo he hecho aquí, lo puedo hacer para cualquier día. Y no quiero que penséis que he elegido días especialmente interesantes o llamativos. Esto se puede hacer para cualquier día y ya que tengo público, si alguno de vosotros que estáis aquí quiere ver cómo es la evolución de los casos en algún día concreto, entre mayo y julio, ¿alguno? El 25 de mayo. 25 de mayo. ¿Dónde está? Es aquí. Eso es para el 25 de mayo. 40, se empieza con 48, se sube un poco, pero se sube, se sube, se sube, se sube y se sigue subiendo hasta ayer incluso. ¿Algún día de julio, de agosto? 2 de agosto. 2 de agosto. Pues el día es el 2 de agosto. De 80 que se dijo inicialmente a 234, es cierto que el primer día, los primeros días se sube bastante, pero luego no se para de subir aparentemente. Es cierto que aquí hay como una especie de mesetilla, pero meseta también había aquí, y no es garantía de que de que hayamos terminado. En cualquier caso, si hemos terminado, perfecto, pero no podemos estar seguros de haber terminado. ¿Algún día de septiembre? 28 de septiembre. Igual, durante los 2 o 3 primeros días se sube bastante, pero luego no se deja de subir. Y de los 476 casos que se dijeron el día 29 de septiembre, pasamos a 1.758 conocidos a día de hoy. Nos podemos pasar todo el día viendo días, ahí están todos, y no tiene más misterio que elegir la fila que uno quiere y representar los datos. Voy a volver a poner la gráfica de la evolución de casos para el 12 de junio para, bueno, de momento insistir solo en que da la sensación de que aquí hay un patrón en la forma de notificación. Al principio se dan unos cuantos casos más, a veces incluso se duplica o se triplica lo primero que se dijo, pero luego en periodo de estabilización que dura como un mes y pico, 2 meses, hasta que luego ya empiezan a aparecer los nuevos casos. Estas gráficas tienen la ventaja de que me permiten ver la diferencia entre el primer dato que se dijo y el último que hemos conocido, que no es definitivo necesariamente todavía, y me dejan además ver la progresión, pero solo puedo verlo para un día. Así que para tener una imagen más global en esta cosa del estudio de casos, voy a tratar de buscar la manera de ver la diferencia para todos los días simultáneamente, la diferencia entre la curva roja, perdón, la línea roja y la línea azul simultáneamente para todos los días, y por otra parte, la progresión desde una a la otra. Y para ver la diferencia, lo que voy a hacer es, en lugar de como he estado haciendo, seleccionar líneas aquí y ver con lo que hay dentro, me voy a poner aquí a la izquierda mirando hacia la derecha. Y voy a ver el perfil que dibujan las líneas que levante con las
números de casos que hay en estas casillas rojas. Las grises me las salto y veo por detrás el perfil que dibuja las cifras que hay en las casillas que que están marcadas en azul. Y este es el perfil de las casillas rojas. Acordaros de que el 13 de mayo es el primer informe, cuando sale el primer informe de este tipo. O sea que todo esto de aquí aparece por primera vez el 13 de mayo. Mientras que todo lo que hay a continuación, cada dato aparece en el informe del día inmediatamente siguiente. Con la excepción esta de los sábados y los domingos, perdón, de los viernes y de los sábados a veces. Estos son los datos que aparecen en la prensa cada día, vamos, en los medios de comunicación cada día. Y ahora cuando pongo el perfil que dibuja las líneas azules, bueno, se va a producir un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la psicología de la percepción. Es un fenómeno perceptivo del que no voy a hablar, pero os aseguro que cuando aparezcan las líneas azules, las rojas siguen estando donde están y no han cambiado de forma. Así que ahí va. Eso es lo que hay al final de la tabla esta que he estado mirando desde la izquierda. Claro, de los días del principio, muy al principio, para cuando se dice algo de ellos, que es el 13 de mayo, ya ha dado tiempo a actualizar. Así que no deberían encontrarse muchos más casos de esos días después del 13 de mayo, aunque vemos que alguno hay. Sin embargo, a partir de finales de abril, la diferencia entre los casos que se dicen al principio, el primer día, que son las líneas rojas, y los casos que conocemos finalmente, cuando digo finalmente, digo ayer, todo esto es el informe de ayer. La diferencia es muy grande, llega un momento en que proporcionalmente es inmensamente más grande la línea azul que la línea roja, y eso continúa así. Se podría decir que aquí al final no hay demasiados indicios de eso, pero también hay que tener presente que para estos días de primeros de noviembre solo ha habido un mes y medio por delante para añadir, mientras que para estos de aquí ha habido 6 o 7 meses. No digo que se pueda asegurar que van a seguir creciendo estas líneas azules para estos días con el tiempo. Lo único que digo es que es un poco engañoso interpretar esto como ya definitivo, porque ya sabemos que nada de lo anterior podría haber sido definitivo. Así que tenemos que esperar unas semanas, unos meses para saber cómo queda finalmente esta parte. Y aprovecho para animar a la Comunidad de Madrid que siga publicando estos informes para que podamos verlo. Bueno, esto termina el asunto de ver las diferencias entre los casos que se comunican inicialmente y los casos que conocemos al final. Me queda ver todavía el asunto de la progresión. Y claro, para la progresión necesito buscar algún criterio que sea relevante. No que sea interesante científicamente, sino que sea relevante. Y nos acordamos de que desde la desescalada se hacía mucho, desde el inicio de la desescalada se hacía mucho énfasis en la agilidad de la notificación, porque en la desescalada había que hacer evaluaciones cada 14 días y hacía falta los datos lo más completos que se tuvieran de los últimos 14 días para poder hacer una evaluación realista en el sentido de que se corresponde con la realidad. Si los retrasos de notificación son de 2 o 3 días, cuando se miran las tasas de incidencia acumulada de los últimos 14 días, pues solo las cifras de los 2 o 3 últimos días están ligeramente incompletas, porque si ha habido agilidad de notificación, las de 14 días por detrás, esas ya estarían completas. Así que es importante, como cifra o como indicador del ritmo de la progresión en la notificación de los casos, acudir a lo que sea importante para el cálculo de las tasas de incidencia acumulada. Así que voy a describir, cuantificar la progresión esa desde la línea roja a la línea azul a través del tiempo, teniendo en cuenta cuántos casos se notifican 14 días más allá de la fecha nominal. Básicamente, aquí tengo todos los datos. Si me fijo en esta línea, para hacerlo para este día, aquí al final sé que no es el dato definitivo, pero es el más próximo al definitivo que tengo porque por falta de otro más actualizado. Pero esta es la cifra de casos que hubo ese día.
Y lo que hay en esta casilla negra, que no sé si se va a ver muy bien, es la cifra que había para ese día en el informe de 14 días después de la fecha de ese día. Así que digamos que si aquí me encuentro 90 y aquí hay 100, hay un 10% de los casos que se han notificado con más de 14 días de retraso. En otros términos, hay un 10% de los casos de este día que nunca se ha tenido en cuenta para nada. Y para lo que se tenía en cuenta, para lo que era importante, era para el cálculo de las tasas de incidencia acumulada y las decisiones que se tomaban con ese valor. Y que sigue siendo importante las tasas de incidencia acumulada porque últimamente todo el mundo está hablando de ellos. Y muy pendiente de si ayer fue 221 y hoy es 220,9 o es 221,2. Bueno, pues esto que de esta manera calcularía el porcentaje de casos que se comunica con más de 14 días o más de retraso para este día. Pero eso puede ser para todos, porque teniendo esto aquí no tengo más que desplazarme para cada uno de estos días al 14 días más adelante de su sitio y para cada uno de estos calculo qué porcentaje de casos se ha notificado demasiado tarde o tan tarde que ya resulta inútil, salvo para la cifra global de cuántos casos ha habido en total desde el inicio de la pandemia. Pues esto es lo que sale. Las marcas que he puesto aquí, 25, 50 y 75, es que el 25, el 50 o el 75% de los casos se comunicó con 14 o más días de retraso. Y eso pasó, bueno, durante los meses de mayo, junio y casi hasta final de julio, fue más del 50% los que conocimos demasiado tarde. Y para muchos de esos días es más del 75%. Pero, yo que he ido siguiendo esto, podríamos pensar que al final esto ya se ha arreglado. Ojalá. Lo que no podemos estar seguros es que de que la razón no sea simplemente que no ha habido suficientes días por delante para añadir. Debía haberla guardado. Pero cuando yo empecé a hacer esto a finales de octubre, esto que se ve aquí que está por encima del 10%, no llegaba al 5%. Que no digo que sea un indicio de qué es lo que va a pasar, no hay nada como dejar que pase el tiempo y tener los datos estos para poder seguir mirando. Pero sí que os aseguro que esto ha ido creciendo a medida que pasa el día. En cualquier caso, son demasiados, es un ritmo de notificación demasiado lento para lo que a uno le gustaría, entendiendo que lo que a uno le gusta es tener una información precisa y temprana de cuál es la evolución de todo esto para poder hacer un seguimiento y para poder tomar las medidas que correspondan. 60 días nunca se ha utilizado como criterio para nada. Pero lo pongo aquí solamente para mostrar que, aunque yo haya utilizado como criterio de relevancia para marcar cómo de rápida o de lenta es la notificación, ese de los 14 días, teniendo los datos como los tengo, puedo hacer el cálculo de cualquier otra manera. Y si queréis, sería algo así como dar cortes finos en ese proceso de notificación para ver cómo es en cada momento. Pues incluso si me voy 60 días más allá, hay muchos días de estos de mayo, junio, en los que todavía el 50% de los casos se notificaba más allá, como con 60 o más días de retraso. Ya he dicho que la importancia que tiene esto para el cálculo de las tasas de incidencia acumulada y sobre todo cómo cambian las tasas que conocimos en su momento con los datos que se conocían en su momento a la vista de los datos que ahora conocemos y son más. Claro, surge la pregunta de si uno podría comparar las tasas de incidencia acumulada que se han estado utilizando a lo largo de todo este tiempo con los datos que se conocían en el momento en que se hizo el cálculo y cómo quedarían si hago esos mismos cálculos con los datos que tengo ahora que sé que son más complejos. Y pues otra vez, aquí tengo todo lo que me hace falta. No tengo más que decir que el grupo, para qué día quiero calcular la tasa de incidencia acumulada, coger los datos de las cifras de los 14 días
de los 14 días que corresponda al día ese que estoy calculando y luego de los del final, que son los que son. Pero antes de calcular esto tengo que verificar que los cálculos que yo hago en estas tablas coinciden con los que hizo la Comunidad de Madrid, publicó la Comunidad de Madrid, con los datos del momento en que se hizo aquello. La Comunidad de Madrid... Aquí un poco más abajo donde estábamos, la Comunidad de Madrid publica un informe semanal en el que tiene las tasas de incidencia acumulada. Los informes diarios no tiene esto, pero en estos informes semanales sí que lo hay. Y lo único que pasa es que solo está disponible el último. De hecho, este es el que salió ayer. El que estaba aquí hasta antes de ayer ya ha desaparecido. No hay manera de, o por lo menos yo no he encontrado manera de recuperarlos. La única opción es ir descargándolos poco a poco según van saliendo. Yo no voy a mostrar este último por una razón que vais a ver enseguida. Lo que voy a mostrar es el informe de 2 semanas antes, el del 1 de diciembre. Y ese informe dice que en los últimos 14 días el número de casos confirmados fue 14.768. Datos a 29 de noviembre. Claro, necesito esto porque yo en mi tabla tengo todo esto, así que voy a ir a buscarlo. Datos a 29 de noviembre y los 14 días en concreto de que estaban hablando son del 16 al 29 de noviembre. Yo tengo el 16 y el 29 de noviembre en mi tabla, tengo datos del 29 de noviembre. Aquí, aparte de reparto por municipios, aquí abajo están los 14.768 que os he dicho antes. Cuando cojo esto, lo divido entre los 6 millones y pico de habitantes que tiene Madrid y multiplico por 100.000, me da 221,6, o sea que esta tasa está bien calculada. No lo dudaba, pero esta tasa es la que yo tengo que encontrar cuando me vaya a mi tabla, que por cierto, mi tabla no es mía, es de los datos de la Comunidad de Madrid. Y debería encontrar los 14.768, porque si no los encuentro, a lo mejor tengo que prepararme a pensar qué es lo que hago. Así que, estos son los 14 días de que estamos hablando. Este es el día en que se hace el cálculo y la Comunidad de Madrid encuentra 14.768 casos. Claro, yo tengo aquí, de esos 14 días tengo datos por todas partes. Hay una cosa que seguro que no se ha usado nunca porque no tiene pies ni cabeza, es coger el dato inicial de cada uno de esos días. Y así salen 7.236. Sabía que esto iba a salir más bajo por todo lo que he visto antes y estoy convencido de que esto no lo ha hecho así nunca nadie. Salvo a lo mejor alguien que oye el dato de cada día, se lo apunta y luego hace cálculos después. Lo que seguramente se hizo es, con los datos del día 29, los datos que se tienen el día 29, o sea, es todos los de estos días, pero actualizados, o sea, lo que hay aquí, eso es lo que se coge, pero ahí yo solo encuentro los de 10.338. Sí me quedan 4.000 y pico. El día 29 no se podía haber hecho otra cosa, porque de estos datos de aquí no se conocían, pero yo sí que puedo hacerlo retrospectivamente y ver con los últimos datos que he conocido de esos 14 días cuál es la tasa de incidencia acumulada que me sale. Bueno, ahí me encuentro todavía solo 11.734, así que me quedan 3.000 aún. Sé que hay un problema, intuyo dónde está, que es que cada caso tiene al menos 5 fechas asociadas. Hay una, bueno, al menos 5, sí, al menos 5. Hay una que es la fecha de contagio. Cuando uno entra en contacto con el virus empieza a apoderar de uno mismo y luego pasa lo que pase. Eso no se conoce de ningún caso porque no se nota de ninguna manera. De los casos que desarrollan enfermedad, hay un día que piden consulta en atención primaria. Esa es la fecha de consulta asociada al caso, siempre que termine siendo positivo. Pero en ese momento se le pregunta cuándo empezó a notar esos síntomas de los que se queja ahora, y esa es la fecha de inicio de síntomas. Y luego se prescribe una prueba diagnóstica y se toma la muestra un día, y esa es la fecha de la toma de muestras. Y el resultado está otro día, y esa es la fecha de diagnóstico. Y seguramente hay otras fechas asociadas con cada uno de los positivos.
distintas tablas están hechas con distintos criterios sobre cuál es la fecha de cada caso. Y hay algún indicio, pero no he podido confirmarlo, de que las tablas de la comunidad, bueno, las tablas esas de diarias, ahí está explícitamente puesto que están los casos asignados a fechas, sí, a fechas de toma de muestras. Los datos con los que se calculan probablemente estas tasas de incidencia acumulada son los de fechas por diagnóstico. No lo he podido confirmar, pero en cualquier caso, me habría gustado mucho que aparte de, además de darme la Comunidad de Madrid los datos clasificados por fecha de toma de muestras, me hubiera dado los datos clasificados por como quiera que estén clasificados para encontrar estos 14.768. No discuto esto, lo único que digo es que, claro, yo me proponía hacer este estudio de cómo son las tasas de incidencia acumulada cuando uso los datos de que se dispone cuando se hace el cálculo y los últimos que tenemos, y sé que no me va a coincidir con lo que dice la Comunidad de Madrid porque hay un problema en algún sitio que no puedo identificar. Así que esto no es para compararlo con lo que dice la Comunidad de Madrid, es solo para comparar los datos que se conocen cuando se hace un cálculo y los datos que se conocen más adelante con este ritmo de notificación que hay. Claro, he ilustrado esto aquí porque es... bueno, se me había empezado a decir. ¿Por qué no he cogido el último? Porque si cojo el último, que es de ayer, la ristra de casillas negras y la ristra de casillas azules es la misma. Esto lo puedo hacer para cualquier otro día. No me tengo más que desplazar todo esto a los 14 días que me interesan, los últimos datos que conozco, los que pude conocer el día que si hubiera hecho el cálculo ese día y los primeros que se dieron para el día. Y me puedo ir, recorrer todos y claro, cuanto más atrás me vaya, por lo que he estado viendo antes, más diferencia va a haber entre lo que me encuentro aquí y lo que me encuentro aquí, que son esos números de casos. Pues esto es lo que sale cuando cuando represento esos cálculos que había hecho. Digo, me olvido de la curva roja porque la curva roja sé que nadie en su sano juicio usaría esos datos nunca. La curva negra es la que podría haber estado yo calculando progresivamente cada día según me voy enterando de las cosas. Y si espero un poco a tener datos más completos, lo que me sale es la curva azul. Otra vez, parece que aquí al final converge, y de hecho converge en el último punto, porque en el último punto la ristra de casillas negras está encima de la ristra de casillas azules, así que el cálculo es exactamente igual. Pero otra vez, a medida que pasa el tiempo, cuando a primeros de noviembre, cuando de esta parte de las curvas no existía, esto estaba aquí abajo, igual que esto está junto a esto. Y desde entonces se han ido acumulando, se han ido encontrando nuevos casos de estos días y nada me hace pensar que no vaya a pasar lo mismo más adelante. Pero otra vez, tenemos que esperar unos cuantos días para saber, para saber cómo estamos hoy. Y como ya estoy hablando más de lo que quería, voy a recoger. Otra vez con la vuelta al componente didáctico. He hecho lo que dije que quería hacer, un estudio de casos del proceso de notificación en la Comunidad de Madrid. He dicho qué he hecho en ese estudio y cómo lo he hecho, de forma que se puede, que lo puede repetir cualquiera. Lo que hemos visto que resulta de un estudio de casos es que los datos resultan mostrar unos patrones que pueden ser interesantes, esperados o a lo mejor sorprendentes o como quiera que sea, pero los patrones que muestran los datos no se explican por los datos mismos. Esto no es más que un estudio descriptivo que dice los datos son como son y en el proceso de investigación, siempre después de un estudio descriptivo de casos aparece la pregunta de ¿por qué esto es así? Y en el proceso ese nos lleva a pensar en explicaciones posibles, es decir, formular hipótesis, diseñar otros tipos de estudios para contrastar esas hipótesis y finalmente pues rechazarlas o corroborarlas en función de lo que los estudios esos para contrastar hipótesis nos hayan dicho. Pero ahí se queda.
un estudio descriptivo. Cualquier cosa que uno pueda pensar ahora mismo sobre cuál es la razón verdadera por lo que está pasando eso, no es más que una especulación y no tiene ninguna validez hasta que se contraste empíricamente. Por mucho que a uno no se le ocurra ninguna otra explicación o que crea que es que realmente no hay ninguna otra explicación posible. Pero voy a seguir por ahí. Así que gracias por estar aquí. A los que estáis, los que no estáis aquí, gracias por haberos enganchado y por haber aguantado hasta el final. Y cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Una vez más, pues se ve que a veces necesita de perspectiva para poder valorar pues, la situación en la que estamos. Sin embargo, la situación en la que estamos no es una situación cualquiera. Independientemente de cuáles sean las especulaciones, las razones que expliquen este inmenso retraso en la notificación de los datos, lo que sí que es cierto es que las decisiones que se toman, los datos que se comunican a la población son, no voy a decir engañosos, pero no son ajustados, no son ajustados a la realidad. La pregunta de ¿sabemos cuántos positivos en COVID-19 hay cada día en Madrid? ¿Cuántos casos hay en Madrid hoy? Pues la respuesta es que no lo sabemos. Y el problema no es que no lo sepamos hoy, porque es fácil de entender que los distintos procesos de tomas de recogida de datos lleven un tiempo. Lo que es más preocupante es pensar que se están tomando decisiones o estamos todos tomando decisiones sobre datos que dentro de un mes o un mes y medio pues probablemente sean mucho más altos. Esta información, este webinar lo hemos impulsado y gracias de nuevo a la Fundación General Complutense porque estamos en fechas críticas, en fechas en las que uno puede pensar que los datos que tenemos ahora, que ya no son datos de mesetas, sino que los datos parece que empiezan a experimentar una remontada, pudiera ser que esa remontada sea mucho mayor. Y eso nos tiene que avisar aún más de la prudencia que debemos tener, no solamente en la consideración de estos datos, sino en nuestros comportamientos personales. Es probable que las cosas, no lo sabemos, como dice el profesor García Pérez, no sabemos si este patrón de incremento de datos en la incidencia del COVID pues se vaya a replicar, es decir, que dentro de 2 meses se experimenten los datos una subida tan relevante, pero es posible que sea así. Y si es posible que sea así, pues quizá confiar en que las cosas están un poquito mejor, pues es una confianza un poco ilusoria. Sabemos los psicólogos el valor que tienen los sesgos, esos sesgos que nos hacen, pues bueno, pues son sesgos autosirvientes que nos sirven para seguir adelante, pensar que tenemos cierto control sobre las cosas, que las cosas van mejorando, pero hay que recordar que eso es un sesgo que a veces actúa en nuestra contra. Quizá no estemos tan bien, si es que esto puede considerarse bien, como estamos pensando. Voy a dar no sé si hay preguntas. Quizá una de las preguntas, por si acaso todavía no sale, es si estos datos que se producen en la Comunidad de Madrid, es decir, este retraso en la notificación de la incidencia diaria del COVID, se produce también en otras comunidades. El profesor García Pérez tiene alguna información sobre ese tema. Sí. Sí, tengo la información, pero quiero empezar diciendo que si contesto sí a esa pregunta miento y si contesto que no también. Es fácil hacerse una idea de cómo distribuido está el problema entre todas las comunidades, pero no es demasiado fácil averiguar cómo es en cada una. Empiezo por el principio. Estos son datos del día 10, o sea, datos notificados al día 10. Esto está sacado del informe de la Comunidad de Madrid del día 10. Bueno, aquí está el del día 15, que es el que acabamos de ver.
la Comunidad de Madrid notificaba 2.093 casos en total, de los que 826 eran de las últimas 24 horas y de días anteriores, pues el resto 1.267. El Ministerio de Sanidad publica unas tablas con los datos agregados y separados a la vez de las comunidades. En el agregado para toda España de casos totales que salieron en el informe de ayer son 10.328, de los que 5.215 eran de las últimas 24 horas y 5.113 de días anteriores. Madrid notifica 1.267 retrasados, el resto, hasta 5.113, que son 3.846, vienen de las 18 restantes comunidades y ciudades autónomas. Así que no es Madrid la única comunidad en la que pasa esto, pero proporcionalmente es una comunidad en la que pasa mucho. Claro, sabiendo esto no se puede ir a las páginas web de todas las comunidades y ciudades autónomas. Bueno, ciudades autónomas creo que no tienen esto en la página web porque depende de sanidad. Pero bueno, en cualquier caso, uno se puede ir a buscar y en lo que se encuentra es bastante descorazonador, porque la mayor parte de las comunidades solamente dicen cuántos casos hubo el día anterior, sin separar siquiera, o sea, cuántos casos nuevos se han incorporado, sin distinguir entre los que son del día anterior y los que son, vamos, de las últimas 24 horas y los que son de días anteriores. ¿Eso quiere decir que es que están al día y no tienen nunca casos de días anteriores? Pues podría ser, pero no lo sé. Hay otras comunidades en las que, bueno, en las que la información es un poco menos precisa. No hay muchas, hay algunas, no hay muchas comunidades que den datos de la forma en que lo hace Madrid, con tablas que se mantienen ahí, aunque haya una nueva actualización. La mayor parte de las comunidades dan la última tabla y la última tabla no la puedes comparar con la anterior porque la tabla anterior ha desaparecido ya. De todos modos, hay una comunidad que sí que tiene esto. Que es Navarra. Navarra lo hace semanalmente. O sea, no da informes diarios, da informes semanales, da números de casos de cada semana. Y esto es aquí no he hecho gráficas porque es que aquí es muy fácil ver con los ojos lo que hay. Estos son fechas del informe, estos son semanas la que acaba el 26 de abril, la que acaba el 3 de mayo, la que acaba el 10 de mayo, así sucesivamente. Y estos son los números de casos que para cada una de estas semanas aparecen en esos informes, un poco como en la Comunidad de Madrid. Solo que, como veis, lo hacen de una manera en la que la tabla está a lo ancho de la página y cuando ya no cabe más, al añadir una semana por aquí, quitan una semana de las de atrás. Y por eso en este informe están estas 14 semanas, bueno, aquí 14 semanas, pero si miráis esto, pues para la semana 28 no ha cambiado nunca de 111, para la semana 29 lo primero que se dijo es que 286, luego que 278 y ahí se queda, 615, 16, 17 y ahí se queda, 415 y ahí se queda, 654 y ahí se queda, 1057, 1063, 1076. Es cierto que hay retrasos y en este caso cada columna es una semana. Así que son retrasos, cada columna son 7 días de golpe. No está claro que el dato se haya conocido al 7º día en lugar del primero de esa semana. Pero en cualquier caso, proporcionalmente, lo que se añade es calderilla. De 3.972 a 3.982. Y no hay ninguna otra comunidad que yo haya encontrado que tenga datos publicados como para hacer este tipo de análisis. Pero insisto, esto es indudable. De otras comunidades también hay retrasos de notificación. Pero no hay manera de trazarlos. ¿Podríamos pensar que responde esto a la pregunta, aunque sea vagamente? Yo entiendo que sí, entiendo que responde perfectamente. Yo creo que nos queda claro que sí se producen retrasos en otras comunidades, no en todas, parece que en la Comunidad de Navarra no, y desde luego
por el número de retrasos que se producen en la Comunidad de Madrid respecto del resto de España, parece que la proporción de casos acumulados en la Comunidad de Madrid es proporcionalmente mucho mayor. No sé si eso resume un poco el... Sí, lo único que pasa es que para el resto, para estos 5.113 de aquí, perdón, estos 3.846, no hay manera de saber si estos son solamente de los 2 o 3 días anteriores o de la semana anterior o se extienden para atrás. ¿Queréis ver hasta dónde llegan los casos? ¿Dónde han caído los 1.267 casos estos en la tabla de...? Menos mal que me habéis dicho que sí porque lo tenía preparado. Los 1.267 casos retrasados que se incorporaron ayer, una buena parte de ellos viene a los 3 o 4 días anteriores. Pero están por todas partes. Esto lo puedo hacer con la Comunidad de Madrid porque me lo ha facilitado con las tablas estas que da. En otras no puedo hacerlo. No puedo ni siquiera seguirlo. Animo también a las otras comunidades a que hagan esto. ¿Más? Muy bien, pues yo no veo que se hagan más preguntas. Ha debido de quedar todo muy claro. Lo que no sé es si en la sala se produce alguna pregunta. Bueno, sí, aquí me envían una pregunta. Enfermero, miembro del grupo de coordinador de la plataforma de centros de salud de Madrid, y nos pregunta si podría la Comunidad de Madrid haber evitado todo el decalaje en los casos que hemos visto y, en caso afirmativo, ¿lo ha podido hacer intencionadamente? Sobre las razones, vuelvo a repetir lo que he dicho. Lo que quiera pensar cada uno o se demuestra o queda como una opinión personal. Si lo ha hecho intencionadamente o no, aquí no iría a un diseño de investigación, sino que iría a preguntarle a quien es responsable de esto en la Comunidad de Madrid por qué pasa esto. Si se podría haber evitado, pues tampoco lo sé porque no conozco el proceso. Pero normalmente, si lo que se hace cuando uno encuentra un patrón en los datos que le dice que a lo mejor algo está pasando mal, lo que hay que hacer es ponerse a buscar qué es lo que pasa. Bueno, primero hay que reconocer que esto es un problema, porque si uno no se reconoce no vamos a ningún sitio. Luego hay que dar con quien pueda tener la respuesta a por qué está pasando esto. Averiguar cuál es esa respuesta y una vez que se sabe qué es lo que está pasando, se pueden diseñar medios para evitarlo. Pero así en principio lo único que se puede decir es que hay un objetivo, que es que en 3 días esté todo esto resuelto. Que al tercer día no salga nunca un caso más después del tercer... Bueno, nunca. Que no salgan casos más allá del tercer día. ¿Qué hay que hacer para que eso sea así? Pues habrá que ver qué es lo que está funcionando mal que impide que eso sea, pero yo no tengo la respuesta para eso. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Tenéis alguna pregunta? No tienen preguntas. Pues bueno, yo creo que con esto creo que ha quedado todo muy claro. Yo creo que con este seminario lo que podemos ser más conscientes de lo que es un problema, además, no un problema pequeño, es un problema que afecta a la salud pública y un problema cuyo origen y cuya solución no era el objetivo de este seminario, sino simplemente darlo a conocer de una manera gráfica y darlo a conocer, porque como he dicho antes, estamos en vísperas de unas fechas en las que decisiones que se puedan tomar con los datos que tenemos hoy pueden ser decisiones un poco engañosas. No digo solamente decisiones políticas, sino también decisiones personales. Quiero, para terminar, agradecer de nuevo a la Fundación General Complutense
el apoyo que nos ha dado para poder trasladarles a todos ustedes estos datos, al profesor Miguel Ángel García Pérez por haber tenido la iniciativa de mostrarnos estos datos y al Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento por haber dado soporte a este seminario. A todos muchas gracias. Recuerden ustedes que este webinar está en el canal YouTube de la Fundación General junto con otros webinars muy interesantes. Así que a todos muchas gracias y hasta otro día. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. A vosotros.